Señor Ricardo, ¿usted se casa con mi mamá? Esas 7 palabras salieron de mi boca de niño de 6 años como si fueran la cosa más natural del mundo. Yo estaba ahí, tirando del dobladillo de la camisa formal de uno de los hombres más ricos de la ciudad, sin tener la menor idea de que aquella petición inocente transformaría 3 vidas para siempre. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió, la forma en que él dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y me miró con una mezcla de sorpresa y ternura que nunca antes había visto en sus ojos, siempre tan fríos. El momento exacto en que vi a aquel hombre poderoso arrodillarse frente a mí, quedando a mi altura, con los ojos húmedos. Pero permítanme volver al comienzo de esta historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Hoy, a los 35 años, cuando miro hacia atrás, aún me emociono recordar aquel día. Era 2003. Yo tenía apenas 6 años, y mi madre, Ana, trabajaba como limpiador en la mansión del señor Ricardo Almeida, un empresario millonario conocido por su frialdad en los negocios. Papá había muerto 2 años antes en un accidente laboral, dejándonos con solo algunos ahorros y muchas cuentas por pagar. Mamá tomaba el autobús a las 5 de la mañana para llegar a su casa, en el barrio noble de la ciudad, y regresaba ya de noche, exhausta pero siempre con una sonrisa forzada para mí. Recuerdo cómo lloraba en voz baja en el baño, pensando que yo no la escuchaba. Sus manos se ponían rojas y ásperas de tanto fregar pisos y limpiar vidrios. Aún así, nunca faltó comida en nuestra mesa, aunque fuera solo arroz y frijoles. En aquel diciembre, el señor Ricardo dijo que viajaría por 2 semanas y necesitaba a alguien para cuidar la casa. Como mamá no tenía con quién dejarme, él permitió que yo fuera también. Fue la primera vez que pisé aquella mansión inmensa, con jardines que parecían no tener fin y una piscina azul como el cielo. Mientras mamá trabajaba, yo me quedaba callada en la cocina, dibujando o jugando con mis carritos viejos. El señor Ricardo era un hombre alto, de cabello grisáceo y mirada siempre seria. El primer día apenas me miró. Al segundo, me preguntó mi nombre. Al tercero, se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. «¿Qué estás dibujando ahí, muchacho?», preguntó, ajustándose las gafas. «Una familia», respondí, mostrándole mi dibujo torcido de 3 personas de la mano. Él guardó silencio por un largo rato, observando el papel. Entonces, por primera vez, vi algo diferente en sus ojos, una tristeza profunda que no supe nombrar a esa edad. Con el paso de los días, el señor Ricardo comenzó a conversar más conmigo. Descubrí que vivía solo en aquella casa enorme, que no tenía hijos y que su esposa había muerto hacía muchos años. Me mostró su biblioteca, me contó historias sobre los países que había visitado e incluso me enseñó a jugar al ajedrez. Mamá se sorprendía con el cambio en él. Nunca vi al patrón tan humano, comentaba ella conmigo en el autobús de regreso a casa. Fue en el último día antes de su viaje que todo cambió. El señor Ricardo estaba en la sala, organizando su equipaje, cuando me acerqué a él con el coraje que solo un niño de 6 años puede tener. «Señor Ricardo», dije, tirando del dobladillo de su camisa formal. «Sí, Pedro, ¿usted se casa con mi mamá?». Él dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sorpresa, ternura y algo que hoy sé que era esperanza. «¿Por qué me preguntas eso, muchacho?». «Porque ella llora todos los días», respondí con la sinceridad brutal de los niños. «Y usted también parece triste. Si se casan, nadie va a llorar más». El señor Ricardo se arrodilló frente a mí, quedando a mi altura. Sus ojos estaban húmedos. «¿Y a ti te gustaría que yo fuera tu papá?». «Me gustaría mucho», dije, abrazándolo. «Así mamá no tendría que trabajar tanto, y usted no se quedaría solo en esta casa grande». En ese momento, mamá entró en la sala para avisar que ya había terminado la limpieza. Nos vio abrazados y no entendía nada. «Ana», dijo el señor Ricardo, aún de rodillas, «su hijo acaba de hacerme la petición más importante de mi vida». En los meses siguientes, todo cambió lentamente, como una flor que se abre. El señor Ricardo, que pasó a insistir en que lo llamara tío Ricardo, comenzó a visitar nuestra casa pequeña. Traía flores para mamá y juguetes para mí.
Pero más importante que eso, traía su presencia, sus risas y su atención genuina. Mamá se resistió al principio. Somos de mundos muy diferentes, Pedro, decía ella. Pero yo veía cómo sus ojos brillaban cuando él llegaba, cómo se arreglaba un poco más los días que él venía a vernos. Ricardo también cambió. El hombre frío de los negocios descubrió que sabía hacer panqueques el domingo por la mañana, que le gustaba elevar cometas en el parque y que tenía un talento natural para contar historias a la hora de dormir. La propuesta de matrimonio oficial llegó 6 meses después, en un picnic en el mismo parque donde volábamos cometas. Se arrodilló sobre la manta a cuadros, abrió una cajita pequeña y dijo: «Ana, tú me enseñaste que una casa solo se convierte en hogar cuando tiene amor dentro. Pedro me enseñó que la familia no es sobre sangre, sino sobre elección. Ustedes eligen hacer de esta familia un hogar conmigo». Mamá lloró, pero esta vez fueron lágrimas de alegría. Y yo, pequeño Cupido de 6 años, me abalancé sobre el cuello de los dos gritando: «Ahora somos una familia de verdad». La boda fue sencilla, en la iglesia del barrio donde siempre vivimos. Ricardo insistió en que fuera allí, para mostrar que no estaba llevando mamá a su mundo, sino que estaba entrando en el nuestro. Hoy, más de 30 años después, veo a mis padres todavía de la mano en el sofá viendo las noticias. Ricardo se jubiló temprano para disfrutar de la familia que siempre quiso. Mamá volvió a estudiar y se convirtió en profesora, cumpliendo un sueño antiguo. Y yo me convertí en pediatra, inspirado por la capacidad que vi en papá Ricardo de ver el mundo a través de los ojos de un niño. A veces él bromea diciendo que fue la mejor inversión que hizo, no en dinero, sino en amor. Y yo siempre respondo que a veces las mejores ideas vienen de los corazones más pequeños. Aquel niño de 6 años que tuvo la audacia de pedirle a un millonario que se casara con su madre aprendió que el amor no conoce clases sociales, que la familia se construye con elección y dedicación, y que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas pueden ocurrir en la vida real. Pero lo más importante que aprendí fue esto: cuando ves a alguien llorando de tristeza y a alguien sonriendo solo, tal vez solo necesiten encontrarse el uno al otro. Y a veces, todo lo que se necesita es un niño lo suficientemente valiente para hacer la pregunta que nadie más haría. Esta es la historia de cómo una simple petición transformó 3 vidas solitarias en una familia completa. Y cada vez que veo a mi hijo jugando en el jardín de la casa donde crecí, la misma mansión donde todo comenzó, le doy las gracias a aquel niño valiente que fui un día, que decidió que el amor era más importante que las diferencias. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas. Lo que importa es con cuántas personas tienes para compartir la vida.